Hermanos, poderoso es el nombre de nuestro Señor y mi mensaje está enfocado en resaltando la persona de Jesús, y vamos a estar hablando de una pregunta, respondiendo a una pregunta, la pregunta más importante que nosotros pudiéramos responder en toda nuestra vida como cristianos, pero también la pregunta más importante que nosotros podamos responder, no importa que tú seas cristiano o no. El enfoque de Marcos en que nosotros hemos estado estudiando, Marcos tiene un enfoque de hablar a una población, a un grupo de personas que no tenían mucho conocimiento acerca de Jesús. Marcos tiene una particularidad que es rápido hablando en lo que tiene que decir, no da muchos detalles. Y como presenta a Jesús como un siervo, de un siervo no hay tantas cosas que decir, así que él va rápido al accionar de Jesús. Y usted va a contar que Marco va a decir, y luego estaba aquí, más tarde acá, y después hizo esto, después hizo aquello, y pasó a este lugar, y vinieron a este lugar. Es rápido la narración de Marcos. Comienza hablando de Jesús desde su ministerio. Mateo, Lucas son más extendidos. Y eso es lo que nosotros vamos, Él quiere presentar a Jesús como ese Mesías, esa promesa que se profetizó en el Antiguo Testamento, que se habló y dijo, esta es la persona, de este hemos hablado, he aquí el cumplimiento de lo que se había dicho. 2 semanas atrás nosotros vimos un milagro que hizo Jesús acerca de, fue a una nación gentil y sanó a la hija de la mujer sirofenicia, y también sanó a un sordo mudo. La forma en que Jesús sanó a este sordo mudo, dice que él escupió y puso los dedos en su oído, y luego dice que escupió y puso la mano, el dedo en la lengua para sanar a este sordo mudo. Algo muy particular que Marcos narra. Hoy vamos a ver, antes de entrar al tema que quiero tratar, hay unos versículos que no quiero pasar por alto, y hay un milagro que Jesús hace que solamente Marcos habla de él. Y quiero leer los pasajes de Marcos capítulo 8, versículos 22 al 26. Marcos capítulo 8, versículo 22 al 26, y después vamos a ver los versículos que continúan. Pero antes de entrar al tema en sí, quiero leer este versículo y no quiero pasar por alto. Una de las cosas de enseñar la Biblia de manera expositiva, es decir, versículo por versículo, es que hay ciertos pasajes en la Biblia donde no parecen ser muy claros. Y podemos saltarlo y decir, ok, no vamos a hablar de eso. Ese es el desafío que uno tiene, y es mi responsabilidad explicarlo a lo que nosotros encontramos y dejar que la palabra hable por sí sola. Fíjese que dice Marcos capítulo 28, versículo 22 al 26. Y antes de leer, déjeme orar al Señor. Señor, en esta noche en esta mañana reconozco, Dios, mi debilidad como presentador de tu palabra, pero también reconozco tu poder a través del Espíritu Santo en guiarnos, en transformar nuestras vidas, nuestra mente, nuestros corazones a la luz de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. El versículo 22 de Marcos 8 dice, vino luego a Betsaida. Betsaida es el lugar donde Jesús desarrolló el milagro de los 5,000, la cual estas personas, Dios le dio a comer a 5,000 personas en Marcos capítulo 6. Betsaida también es un lugar que se caracteriza por ser muy incrédulo. De hecho, Jesús declara un juicio sobre ellos en Mateo capítulo 11. Jesús dice, entonces Jesús comenzó a reconvenir en las ciudades en las cuales había hecho muchos milagros. Y en el versículo 21 dice del capítulo 11, dice, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubiesen hecho todos los milagros que se hicieron aquí, estas personas hubiesen creído. Jesús está diciendo, resaltando que este lugar era un lugar incrédulo a pesar de todos los milagros, todas las señales que hizo Jesús.
A este lugar Jesús viene y dice, le trajeron un ciego. Mire que dice que él no fue, sino que le trajeron. Obviamente es un ciego y tiene que depender de otra persona. Y le rogaron que le tocase. Sus amigos, igual que al sordomudo, le están pidiendo a Jesús que haga algo por esta persona. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea. Jesús tomó a este ciego y le saca de esta ciudad, le saca de este lugar. Y le toma de la mano, y obviamente es alguien que tiene que depender de otra persona. Si usted ha tenido un familiar o una persona conocida, el ciego tiene que depender, el no vidente tiene que depender mucho de otra persona. Mi mamá es no vidente desde que yo tengo 6 años, y yo recuerdo como cuando estaba pequeño caminando con ella, llevándola de un lugar a otro. Es interesante, algún día ustedes la van a conocer, pero es una mujer que, a pesar de esta incapacidad que tiene física, es alguien que no está tranquila. Es una persona, la persona no vidente que más le gusta andar es mi mamá. ¿Pero por qué? Tú no puedes ver lo que está. Es que me gusta andar, tú no me dices, tú no me tienes que controlar, y voy para Estados Unidos. Yo, bueno. Entonces ella quiere venir, pero es alguien que tiene que depender, hay que tomarle, y ella hace muchísimas cosas por sí sola, pero hay otras cosas que tiene que depender de otra persona. Esta persona ciega es tomada por Jesús, la saca aparte, y mire qué interesante, qué sucede aquí. Dice, y escupiendo en sus ojos. Yo creo que el ciego aquí no le importa lo que Jesús está haciendo, lo único que quiere es ver. Así que si esto implica que tiene que escupir en su ojo, él está tranquilo. Le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo, el versículo 24, él mirando dijo, veo a los hombres como árboles, pero los veo que andan. Ok, lo que nos deja ver es que este versículo es que este ciego no era ciego de nacimiento, porque él podía distinguir entre una cosa y otra, cómo se veían los árboles, cómo se veía una persona. Pero él dice, yo lo veo, pero no veo muy claro. Si usted sufre de miopía, que es mi enfermedad de la vista, es que si yo me quito los lentes, yo puedo ver muy bien de cerca. No tengo problema con quitarme los lentes y poder leer de cerca, pero cuando se trata de visualizar de lejos, no puedo distinguir muy bien las cosas. Así que cada vez que vamos a la playa, a un lugar, mi esposa, yo no tengo que preocuparme, porque una vez que me quito los lentes, no tengo, nada más veo el mar, el agua, no tengo que preocuparme tanto que veo cosas indecorosas. No, quito los lentes, nada más veo el agua. En fin, es una ventaja, hay que buscarle al lado positivo, ¿verdad? Pero este hombre no podía distinguir bien las cosas. Así que Jesús hace este milagro en 2 etapas. Dice el versículo 25, luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido, y vio de lejos y claramente a todos, y lo vio y lo envió a su casa diciendo, no entres en la aldea ni lo digas a nadie en la aldea. Es el único milagro que se narra de que Jesús hizo algo en 2 etapas. La primera vez, más o menos, y después todo llegó a aclararse y a estar en perfección. Es el único milagro que se narra de esta manera. No, quiere decir esto que Jesús mientras se acercaba a la cruz, estaba perdiendo su poder, o que Jesús no era suficientemente, el poder de Jesús no era suficiente para sanar a este ciego. En ninguna manera. Jesús calmó el agua, calmó la tempestad. Jesús hizo a cojo andar, a ciegos ver. No es la primera vez que Jesús hace esto. Jesús ha hecho milagros mucho más difíciles que este milagro que nosotros tenemos aquí.
Este milagro no está indicando que Jesús no tiene el suficiente poder para hacer este milagro, sino más bien los teólogos se han debatido mucho de qué implica esto. Yo creo que hay una enseñanza detrás de todo esto y es por lo que yo también me inclino. La enseñanza en esto es que Jesús está tratando, Jesús lo toma aparte y toma a sus discípulos. Jesús está tratando con los discípulos. Los discípulos aún no estaban viendo claramente lo que Jesús estaba haciendo. Jesús, el corazón de los discípulos todavía estaba endurecido. Los ojos de los discípulos aún estaban oscurecidos, no estaban viendo claramente todo lo que Jesús está haciendo. Y lo que Jesús está implicando aquí, está tratando de enseñarle a los discípulos, esto es como presentarle un ejemplo, es así como están ustedes. Por el momento, la primera vez que Jesús hace el milagro, Él no ve las cosas, pero no ve muy claramente. Jesús está diciéndole a los discípulos, ustedes están en esta condición. Aún ustedes no pueden ver claramente, ven cosas, entienden quién es parte de lo que soy yo, pero no del todo. Luego Jesús restablece su vista y Él ve completamente, implicando a los discípulos, va a llegar el momento en que ustedes van a entender más claro, con toda claridad, de qué se trata la obra del Mesías y la obra que ustedes están haciendo. Es una implicación que podemos sacar del texto. Ahora no puedo decir eso es exactamente lo que significa, pero es la conclusión lo que he llegado según lo que este pasaje nos dice y los estudios que se han hecho en cuanto a este pasaje. ¿Por qué Jesús hizo esto? Quizás cuando estemos al frente de Jesús, Él diga otra cosa, pero por el momento eso es lo que entiendo. Ahora, de la misma condición de este hombre ciego, Jesús nos ha encontrado a todos nosotros ciegos espiritualmente. Y se ha hecho un milagro inicial. Jesús nos ha salvado. Pero aún nosotros no entendemos del todo de qué se trata la vida cristiana. Nuestra visión todavía no es muy clara como debe ser. Y estamos en ese proceso, al igual como estuvieron los discípulos, en ese proceso de aprendizaje. Pero este milagro no indica que Jesús haya perdido la capacidad de hacer milagros. Más bien Jesús está enseñando a los discípulos su condición y cómo Dios iba trabajando en ellos paulatinamente, al igual que lo hace con nosotros. Con eso en mente, mis hermanos, hasta el momento en el versículo 27 que vamos a ver más adelante, el ministerio de Jesús ha sido muy público, muchas personas, pero a partir del capítulo 8 y los versículos 27 en adelante, el ministerio de Jesús va a pasar a ser un poco más privado. Había un círculo más íntimo que Jesús se va a enfocar en trabajar con sus discípulos. Jesús va a tener un trabajo que hacer antes de ir a la cruz. Y Él tiene que trabajar con sus discípulos. Así que va a ser su ministerio un poco más intensivo, pero con los discípulos. No es que Jesús no va a tener aparición pública, pero Él va a invertir más tiempo con los discípulos. Y eso es lo que vamos a ver en esta mañana. Hay una frase que quiero comenzar con el tema. En los versículos 27 en adelante, A.W. Tozer, un autor, él dijo, porque ya murió, pero él dijo: lo que se nos viene a la mente cuando pensamos acerca de Dios es la cosa más importante de nosotros. El concepto que tú tienes de Dios, lo que se te viene a la mente cuando tú piensas en Dios, cuando piensas en Jesús, es la cosa más importante de nuestra vida. Y creo que la pregunta más importante que nosotros tenemos que responder, y en esta mañana quiero enfocarme en esto: ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Fíjese que estoy haciendo la pregunta. No importa el concepto que tú tengas acerca de Jesús, acerca de Dios, Él no cambia lo que Él es. Nosotros no redefinimos quién es Dios, quién es Jesús. No importa si un grupo de personas cree esto en cuanto a Jesús y este grupo cree esto.
lo que nosotros tenemos que entender es que la Biblia dice. ¿Quién es Jesús? Pero también tú tienes que responder a una segunda pregunta. ¿Quién es Jesús para mí? Hay algo que no cambia. ¿Quién Él es? Ahora, ¿qué lugar ocupa Jesús en tu vida? Eso es lo que yo quiero que veamos en esta mañana. Y esta pregunta puede crear inquietud, ansiedad, temor e incertidumbre en muchas personas. Porque la Biblia nos dice que Jesús puede ser nuestro mejor amigo, nuestra persona más cercana, o Jesús puede ser el peor enemigo que nosotros tenemos. La misma palabra de Dios nos dice en Corintios capítulo 5 que en un momento nosotros éramos enemigos de Dios, pero Él nos reconcilió con Dios. Así que desde el momento en que el ser humano nace en enemistad con Dios. Así que Jesús puede ser tu mejor amigo o Jesús puede ser tu peor enemigo según lo que la palabra de Dios nos dice. Cada uno tenemos que responder a esa pregunta. Y para responder a esa pregunta, en primer lugar, yo quiero que ustedes vean conmigo la naturaleza de su persona. ¿Quién es Jesús? ¿Cuál es la naturaleza de su persona? ¿Cuál es la naturaleza de lo que Él es? Y en estos versículos nosotros lo vamos a ver. El versículo 27 dice: salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos. Jesús está caminando con esta persona, llama a sus discípulos, y Jesús nunca asume de que sus discípulos entendían todo acerca de Él. Jesús nunca dio por sentado que sus discípulos entendían quién Él era, cuál era su misión, cuál era el propósito, sino que Él va a cuestionar, va a preguntar. Es importante, hermanos, de este grupo que estamos aquí de personas, ninguno de nosotros podemos asumir que todo lo que estamos aquí tenemos una relación con Dios, o tenemos una buena relación con Dios, o que tenemos una buena intimidad con Dios. Una cosa es lo que tú presentas a las personas. Otra cosa es realmente cómo tú vives. La apariencia dice mucho de cuál es nuestra intimidad, cuál es nuestra relación con Dios. Por el versículo sigue diciendo que Jesús diciéndole: ¿quién dicen los hombres que soy yo? La pregunta que Jesús está haciendo a esos discípulos no es porque Jesús necesite aprobación de las personas ni de sus discípulos. No es que Jesús está cuestionando su identidad. Yo no estoy seguro quién yo soy. Déjame ver lo que ellos dicen. La gente nunca definieron quién era Jesús. Nosotros tenemos problemas y nosotros nos cuestionamos con nuestra identidad. En un momento podemos pensar una cosa de nosotros, pero alguien de momento dice otra cosa y comenzamos a cuestionarnos. Ay, me dijo que soy feo o que soy fea. Pues no le gusta cómo yo hago esto, no le gusta cómo yo cocino, no le gusta cómo yo trabajo. Cuestionamos nuestra identidad constantemente. Jesús no está cuestionando su identidad. Jesús sabía que la percepción que tenían las personas en ese momento era muy diferente. Y la pregunta no está de más. ¿Por qué? Hoy en día si preguntas a las personas quién es Jesús, vas a encontrar un montón de opiniones. Por ejemplo, el hinduismo dice que Jesús es un gran maestro. Jesús es una gran persona, pero que Él y Dios no son la misma persona. El budismo dice que Jesús no puede ser Dios porque sería una figura muy lejana de nosotros y no podemos imitarla. Por ejemplo, el judaísmo, de donde creció, de donde fue parte de Jesús, el judaísmo hoy no creen que haya existido un Mesías. Porque Jesús no vino a rescatarlo a ellos de la opresión romana y todo eso. Todavía no ha venido el Mesías. Muchos judíos todavía lo están esperando.
Los testigos de Jehová creen en que Jesús existió, pero que no es un ser eterno, que no ha existido desde el principio. ¿Por qué pongo estos ejemplos? Porque hay un montón de opiniones en cuanto a quién es Jesús, quién es la persona de Jesús. Esa es la pregunta más importante. Mire, Jesús hace la pregunta. Ahora veamos la percepción que tenía la gente, cuál era la opinión que tenía la gente en aquel tiempo, como hoy en día también la tienen las personas acerca de Jesús. La percepción de la gente que acerca de Jesús, el versículo 28 dice: ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros algunos de los profetas. Ahora déjeme resaltar algo en cuanto a los judíos. Los judíos no creen en la reencarnación. Cuando estos judíos están diciendo de que Jesús podía ser Elías, podía ser Juan el Bautista, y no es la primera vez que lo hacen, es que las acciones de Jesús, el objetivo que tenía Jesús, las metas que tenía Jesús, la forma de Jesús presentarse era muy parecido, era muy similar a Juan el Bautista, a Elías o a alguno de los profetas. Mateo añade y dice que muchos lo confundían con Jeremías. Entonces, lo que está diciendo aquí las personas: Jesús, nosotros creemos que tú eres muy parecido, que tú podrías ser como si Juan el Bautista ha resucitado y está presentándose a través de ti. Hoy en día nosotros tenemos un montón de religiones que tienen percepciones en cuanto a Jesús. Pero también dentro de la iglesia nosotros tenemos diferentes percepciones en cuanto a Jesús. Para algunos dentro de la iglesia cristiana, Jesús es un buen maestro. Jesús es una buena persona. O Jesús es alguien que puede solucionar todos tus problemas. Jesús es alguien que solamente te va a dar todo lo bueno. Jesús es alguien que va a hacer muchos milagros en tu vida. Solamente ven a Cristo y todo se va a solucionar. Hay diferentes percepciones de Jesús. Jesús es alguien que, como Él es el Rey del universo, como Él es el Dios del universo, Él es alguien que, así como Él es el Rey, puede hacerte a ti un príncipe y te puede dar muchas cosas. Te puede dar dinero, te puede dar salud. Eso es un evangelio distorsionado. Eso es una percepción de Jesús equivocada. El hecho de ser cristianos no nos hace a nosotros excepto, no nos hace a nosotros apartarnos o que tenemos una cobertura especial donde no nos vamos a enfermar, donde no vamos a tener problemas. Lo que Jesús nos garantiza a nosotros es una vida eterna. Jesús nos garantiza que nosotros vamos a estar con Él por la eternidad, pero también nos garantiza: en este mundo tendremos aflicciones, pero confía, yo he vencido al mundo. Entonces la percepción que nosotros tenemos de Jesús va a marcar cómo nosotros vivimos la vida y cómo nosotros vamos a interpretar las cosas que pasan a nuestro alrededor. Pero mira la respuesta de los discípulos. La respuesta de los discípulos: entonces Él les dijo. Jesús, con esta pregunta, su intención no está tan enfocada en lo que la gente de afuera dice. Jesús está interesado en qué creían sus discípulos. Así que Él va al meollo, al foco de la pregunta, y dice en el versículo 29, entonces Él les dijo: ¿y vosotros? Ok, esa es la percepción de la gente. Pero ustedes, ¿qué es lo que ustedes opinan? Y dice: ¿quién decís que soy? Respondiendo Pedro, ¿verdad? Pedro, recuerde que la pregunta: ¿a quién fue? A Pedro. No, la pregunta fue ¿a quién? A todos los discípulos. Dice: vosotros. Pero Pedro, en representación del grupo, le dijo: tú eres el Cristo.
pero Él les mandó que no dijesen esto de Él a ninguno. Esta declaración que está haciendo Pedro, Él está diciendo, tú eres el Cristo. Es la palabra de la raíz griega, Christos, que significa Mesías, que significa ungido, el ungido de Dios. Es el enviado de Dios. Hermanos, déjenme decirle algo. Yo no tengo la capacidad de ungir a ninguno de ustedes. La unción, el ser un ungido de Dios, Jesús tiene esa representación. Jesús es quien Dios está declarando, tú eres a quien yo garantizo, tú eres a quien yo he declarado que es el Mesías. En el Antiguo Testamento se hacía la unción, se tomaba el rey y se era ungido, era declarado como un rey. A David se le tomó, se puso aceite sobre su cabeza para declararlo como rey futuro. Era una práctica judía. Nosotros tenemos la unción del Espíritu Santo, nosotros tenemos el Espíritu Santo que vive en nosotros, pero para esto yo no necesito poner aceite en mi cabeza para declararme un ungido. Jesucristo es el cumplimiento de las profecías, por eso decimos Jesús el Mesías, nombre sobre todo nombre. Y Él es a quien Dios está diciendo, en ti yo me complazco. Ahora, no tan solamente Jesús es el Mesías. En el Nuevo Testamento nosotros tenemos muchas declaraciones acerca de Jesús. Les doy algunos ejemplos. ¿Quién es Jesús? Por ejemplo, en el próximo slide, ¿quién es Jesús? Hebreos 12:2 dice que Él es el autor, el consumador de la fe. Él es quien nosotros ha puesto esa fe para creer en el Padre. Juan 10:28 dice, Él es la vida eterna. Hechos 4:12 dice, Él es nuestra salvación. Primera Timoteo 2:15 dice que Él es nuestro mediador. La Biblia, hay un solo mediador entre Dios, entre nosotros y el Padre, es Jesús. Ningún sacerdote, ningún pastor, ningún hermano, no. La relación entre el hombre y Dios es Jesús quien es el mediador. La Biblia dice en Juan 14:6 que Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Colosenses 1:16 dice, Él es la imagen del Dios invisible. Es decir, hay muchas cosas que la Biblia declara, y cuando nosotros queremos responder a la pregunta ¿quién es Jesús? Ninguna religión define quién es Jesús. Quien define quién es Jesús es lo que Él ha revelado en su palabra. Así que cada vez que una persona tiene una percepción errónea de Jesús, tiene que ser comprobado y filtrado a través de su palabra. Él es quien se ha revelado. Él es la persona que ha determinado quién es, y Él ha declarado en su palabra. Así que, hermanos, no tan solamente quién es Jesús, pero mire, hoy vamos a ver la naturaleza de su obra, y voy a ver los versículos 31 al 33. La naturaleza de su obra. Después de esta declaración, después que los discípulos dicen, tú eres el Cristo, y ellos están en lo correcto, eres el Mesías, eres el enviado, Jesús tenía que poner claro a él, ok, esta declaración implica, usted debe entender cuál es el propósito de mi obra. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esta es la primera declaración que en el Evangelio de Marcos Jesús hace acerca de su muerte. Es la primera vez que Jesús va a decir, yo he venido a este mundo a una obra en específico.
Jesús fue parte de su ministerio hacer milagros, hacer grandes obras, enseñar, refutar a los discípulos. Fue parte de su obra, pero no fue el propósito principal por la cual Jesús vino a este mundo. Es algo que debemos tener muy claro. Cuando hablamos de Jesús, tenemos que entender cuál fue el propósito último, supremo. Fue venir a la cruz. El Hijo comenzó a enseñarles, comenzó a decirle: me es necesario, me es puesta obligación, es parte de lo que yo tengo que hacer, padecer mucho, ser desechado. Y ser desechado no por los romanos. Quienes rechazaron a Jesús principalmente no fue los romanos. Los romanos ejecutaron la muerte de Jesús porque solamente ellos tenían la autoridad de hacerlo. Pero quienes lo desecharon fue los mismos de su pueblo, los judíos, los ancianos, los sacerdotes, los escribas, los fariseos. Ellos mismos dijeron: crucifíquenle, queremos que nos libere a Barrabás, al ladrón, al menospreciado, pero a ese hombre crucifíquenlo, denle la peor muerte. Eso es lo que ellos están diciendo. Entonces, con estas cosas, el versículo 32 nos dice: esto les decía claramente, con todos los detalles posibles. No quiero que ustedes malinterpreten y se desenfoquen. Esta es mi misión. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pedro es quien dice en representación de los discípulos: tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. En otra parte Jesús le dice: esto no te lo ha revelado ni carne ni sangre, tú estás en lo correcto, Pedro. Pero Pedro, después que escucha que Jesús está diciendo esta cosa, dice que lo tomó aparte, lo tomó separado y comenzó a reprender. La palabra reconvenirle es la palabra en griego epitemao, que quiere decir a reprender, a reprobar, a decirle: Jesús, es como que Pedro está haciendo esto. Jesús, ven acá, vamos a tener una conversación aparte. Jesús, ¿qué te está pasando? Está como que se te ha, en mi país decimos, cuando alguien está desenfocado y quiere hacer algo completamente diferente, se te ha perdido una tuerca, es decir, un tornillo de la cabeza, Jesús. No, tú tienes que entender, tú no puedes hacer eso. Ahora entendamos un poco la posición de Pedro. Pedro está hablando en representación de los discípulos. Ellos han llegado a un punto de estar cercano con Jesús, de estar íntimo con Jesús. Y lo que Pedro le está doliendo, le está pensando: el Mesías, el Hijo de Dios, se va a separar de nosotros. Él le costó entender esto, así que comenzó a reprenderle. Entonces Jesús dice, pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, él tomó a Pedro y Pedro le estaba diciendo esto aparte. Ven acá, Pedro, ven, ponte aquí. Y delante de todos los discípulos dice: yo quiero que esto lo entiendas tú, pero también que lo entiendan ellos. Porque así como tú estás creyendo esto, puede ser que ellos lo estén creyendo, pero no lo están diciendo. Entonces le dijo a los discípulos, reprendió a Pedro, diciendo: quítate delante de mí, Satanás, ¿por qué no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres? Mateo dice en el capítulo 16: me eres piedra de tropiezo, me eres de tropiezo. Esta declaración que Jesús está haciendo a Pedro es una declaración fuerte. Él está diciendo: sepárate, quítate de en medio. No es que Jesús le está diciendo: tú eres Satanás, Pedro. No, es que la declaración que tú estás haciendo y lo que tú estás diciendo está influenciado por Satanás. Eso es lo que Satanás quiere.
Eso es lo que Satanás ha intentado desde el principio, que yo no vaya a la cruz. Pero déjame decirte, Pedro, que si yo no voy a la cruz, nada de esto tiene sentido. Nada de la profecía tiene sentido. Nada de lo que los sacerdotes, las personas hicieron tiene valor, porque el cumplimiento de todo esto está en la cruz. Ese cordero que se sacrificó en Éxodo capítulo 12, hablando de la Pascua, no tiene sentido si yo no muero. Jesús tenía que ser, por eso es que Jesús tiene que decirle una palabra fuerte para llamar su atención. Quítate de mí, Satanás. Es decir, quítate de mi camino, eres una piedra de tropiezo. Voy a decirle algo, mis hermanos, como creyentes nosotros también tenemos que aprender a discernir cuando una persona no es que se está convirtiendo en Satanás, pero cuando una persona está siendo piedra de tropiezo para nosotros, nuestro caminar con Dios. ¿Tú crees que viene de Dios el hecho de que tú estés con un grupo de amigos, un grupo de hermanos de la iglesia y digamos, este domingo tenemos servicio, pero qué tal si a las 11, de 11 a 1 de la tarde, hacemos una carne asada? Eso no viene de Dios, mis hermanos, porque te está diciendo, vamos a dejar estar con mis hermanos y estar haciendo otra cosa que no tiene que ver. Hay un montón de días durante la semana. ¿Qué tal, mis hermanos, cuando alguien viene y está hablando contigo y te dice, ¿sabes qué, hermano? ¿Sabes qué, hermana? No es un nombre que no esté aquí para que no digan que no, es un nombre a Josefa. Nadie se llama Josefa aquí, ¿ok? Una hermana, Josefa, mira, tenemos que orar por la hermana Josefina. Porque Josefina está mal. Josefina no está viniendo a la iglesia. Josefina lo que anda es en esto, en aquello, pero te usa la excusa, vamos a orar. Entonces parece espiritual. No, lo que quiere es chismear. Porque si tiene algo con alguna hermana o con algún hermano, ve directamente y no te conviertas en una piedra de tropiezo. Nosotros actuamos como si Satanás estuviera influenciando y decir, hagan lo que yo quiero. No viene de Satanás, no viene de Dios, hermano, cuando alguien dice, no tomes la vida cristiana en serio. Disfruta, tú estás joven. Oh sí, qué bueno que eres cristiana o que eres cristiano, pero no tome eso muy en serio. Una vez que tú vayas a la iglesia al mes, o una vez que te comprometa, una vez que lea la Biblia, eso está bien. Eso de fanatismo no te convierte en un fanático cristiano. Aprendamos a distinguir, hermanos, cuando una persona está diciendo lo que no está diciendo es guiado de Dios, es simplemente lo que Satanás quiere que tú escuches. Pedro se convirtió en una piedra de tropiezo en ese momento y Jesús tuvo que reprenderlo. De la misma manera, quizás tenemos que reprender hermanos y hermanas en Cristo y decirle, hermano, lo siento, pero eso no viene de Dios. Me eres una piedra de tropiezo, quítate de mi camino. Y si tú y yo vamos a tener una amistad, va a tener que ser una amistad basada en la palabra. Aprendamos a nosotros a distinguir una cosa u otra. Y si tenemos, quítate de mí, Satanás, ¿oíste? No es que eres Satanás, pero te estás comportando como lo que él quiere. Hermanos, volvamos a la pregunta, ¿quién es Jesús? Jesús es el Rey, Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es la imagen de Dios, Él es la vida eterna, Él es nuestro Salvador, Él es nuestro mediador, Él es la única opción para nosotros llegar al Padre, Él es la verdad, Él es la vida, no sacerdote, no ningún pastor, no ningún obispo, nada. Es Jesús la única persona para llevarnos al Padre. Ahora la pregunta es, ¿quién es Jesús para ti? ¿Es Jesús tu Salvador?
¿Es Jesús la persona a quien amas, a quien dedicas tu vida? ¿Es Jesús alguien? Bueno, Jesús es alguien que hizo muchos milagros, es una persona, es un buen maestro, yo aprendo muchas cosas de él. ¿O es Jesús tu Salvador? Mira lo que estoy diciendo, tu Salvador. ¿De qué? De nuestros pecados. ¿Has reconocido que eres un pecador? Y como pecador mereces la condenación, pero Jesús nos está dando una oportunidad de conocerle, de ir a Él. Al principio yo leí este versículo, Filipenses capítulo 2, versículos 9 al 11. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, hablando de Jesús, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en el cielo, en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Déjame decirte, todos los que estamos en este salón, un día tendremos que arrodillarnos delante de Dios. La pregunta que yo quiero que tú respondas muy seriamente: ¿estás listo para presentarte delante de Jesús y responder a la pregunta, ¿qué hiciste con Jesucristo? Porque vamos a ser juzgados y vamos a tener que dar cuenta delante de Dios y responder a esa gran pregunta: ¿qué hice con Jesucristo? ¿Lo rechazaste o lo aceptaste? Diste tu vida a Él entendiendo, no merezco nada, solamente Cristo puede darme la salvación. Pero también, ¿qué lugar ocupa Cristo en tu vida? ¿Qué lugar ocupa Cristo Jesús en nuestras vidas? La manera en que nosotros vamos a responder esa pregunta no es cuántas veces vienes a la iglesia, aunque es una evidencia. No es cuántas ofrendas tú das. No es que si hago esto, hago eso. No. ¿Quién es Jesús? ¿Qué lugar ocupa de Jesús en tu vida? ¿Es Jesús el centro de todo lo que tú haces? Lo que yo hago, quiero examinarlo a la luz de la palabra y ver, ¿está Jesús de acuerdo con este estilo de vida, estas decisiones que estoy tomando, la manera en que estoy criando a mis hijos, la manera en que estoy viendo mi trabajo, la manera en que estoy relacionándome con mis amigos, la manera en que estoy relacionándome con mis hermanos en la iglesia? ¿Quién es Jesús? No es tan solamente si Jesús es tu Salvador. ¿Es Jesús tu Señor? ¿Es Jesús a quien tú te debes completamente y dice, mi vida te pertenece, haz de Él lo que tú quieras? ¿Es Cristo tu vida? Inclinen su rostro, mis hermanos, y vamos a orar al Señor. Si en esta mañana tú estás aquí, ha estado considerando esta pregunta, ¿quién es Jesús? Si sea una buena oportunidad para tú responder a esta pregunta en cuanto a tu vida, en cuanto a tu relación con el Señor. Quizás eres un cristiano, quizás eres un creyente en Jesucristo, pero no estás tomando tu vida cristiana muy en serio. Es tiempo de que considere estas cosas. O quizás aún no estás seguro de tu salvación, de tu relación con Dios. Es una buena oportunidad para arreglar cuentas con Dios. Y si hay alguien esta mañana que dice, sabe, yo no estoy seguro es si realmente tengo una relación con Dios o no. No estoy seguro. Y no estoy seguro de responder a esa pregunta si tengo que enfrentarme delante de Dios. Es una buena oportunidad, mis hermanos, para que analices tu vida a la luz del Evangelio, de la palabra de Dios.
Vamos a estar aquí para ayudarte en lo que sea. No salga de este lugar con esa pregunta sin responder a esa pregunta. Estamos aquí para ayudarte. Gracias, Señor, por tu palabra.